muy grato estar de nuevo con ustedes, con un tema absolutamente apasionante, inquietante, desconcertante si se quiere, que ha generado muchas dudas sobre la administración de justicia en el inmediato futuro en Colombia. Nos referimos a la decisión tomada por la Sala Plena del Consejo de Estado, 15 votos contra 9 votos, que anuló la elección de Vivian Morales como fiscal general de la Nación. Nombramiento que se había hecho en noviembre del año pasado de una terna pasada por el presidente Santos por una decisión de 18 magistrados, que eran los que en ese momento integraban la sala, porque había 5 vacantes, y se tomó la decisión haciendo una interpretación realista del reglamento que en ese momento tenía la Sala Plena. Pues bien, eso fue demandado por un estudiante de último semestre de Derecho, con la asistencia seguramente de Manos Negras y de otro tipo de asesorías, y tumbaron la elección de la fiscal general Vivian Morales. Por eso nuestro invitado de hoy tiene tanta trascendencia. Es el expresidente de la Corte, magistrado Jaime Arrubla Paucar. Doctor Arrubla, bienvenido. Muchas gracias, Darío. Está usted en el ojo del huracán, no solamente usted, todos los compañeros que en su momento pues tomaron esa determinación, 14 votos de 18 posibles, con una interpretación que en su momento generó algún ruido, alguna polémica. ¿Les está cayendo agua sucia? ¿Usted es consciente? Sí, indiscutiblemente esto pone en entredicho toda la actuación de la Corte en ese día. Incluso algunos han dicho que fue un error, una equivocación. No, Darío, es la norma del reglamento la que es un poco ambigua, porque dice, las decisiones para elegir fiscal general de la Nación, entre otros funcionarios, se toman por las 2/3 partes de los miembros de la corporación, no dice más. Entonces, ¿los miembros de la corporación son cuáles? Los que están nombrados y están ejerciendo. Potencialmente la componemos, que somos 23, son 16. Pero, o son los que realmente en un momento dado la componen, que en ese momento éramos 18. Mire, la Corte se dividió en ese momento. Unos eran partidarios de una tesis, otros de la otra, igual que está dividido el Consejo de Estado. Solo que en ese momento la Corte tenía mayoría por la que interpretaba que era sobre los efectivos, sobre 18, y el Consejo de Estado ahora resultó con mayoría, porque tampoco es unanimidad, por la otra tesis. A mí me parece que son dos criterios razonables. A uno le puede gustar más el uno o más el otro, pero ambos están fincados en una norma que es ambigua. Es que la ambigua es la norma del reglamento. Por eso a mí me parece, por eso mire, en el Consejo de Estado tuvimos nada más y nada menos que una ponencia que se discutió y fue derrotada, la cual de una sala especializada, porque el magistrado era de la sala electoral, diciendo que no había ningún problema con esa elección. Tuvimos la vista del Ministerio Público, el concepto del procurador, que también avaló la decisión de la Corte. En el mismo sentido. Y 9 magistrados del Consejo de Estado que dijeron que eso estaba bien hecho. Entonces, es una cosa razonable. Hay que respetar la decisión del Consejo de Estado, es una sentencia y somos los primeros en dar ejemplo en respetando las sentencias. Pero ya personalmente, yo sí emito un juicio respetuoso pero crítico. Pero la gente está desconcertada y la gente dice, bueno, ¿y qué va a pasar entonces? ¿Queda en el limbo todo lo actuado por la fiscal Vivian Morales? ¿Eso es ilegal? ¿Puede ser demandable? A ver, la fiscal Vivian Morales tiene presunción de legitimidad su elección hasta el día en que a ella le notifiquen que deja de ser fiscal. Mientras tanto, todo lo que ha hecho toma una decisión es válido y las puede tomar a plenitud. Hasta que sea notificada. Hasta que sea notificada. ¿Qué va a pasar? Todavía no conocemos cuál va a ser el sentido de la nueva ponencia, porque sabemos que una fue derrotada y el que le sigue en turno tendrá que redactar una con el lineamiento que le dio la mayoría que se expresó. Puede pasar varios días, seguramente. Pueden pasar varios días. Ojalá sea lo más pronto posible para no dejar ese halo de interinidad. ¿Qué puede pasar? En mi modo de ver, según lo que he oído, es que lo único que se anuló fue la elección, o sea que no eran 14 votos sino 16. Si ello es así, la terna ya está. Aquí no hay que
recomponer O sea, no hay nada. que recomponer la terna, serían los mismos aspirantes. Nosotros en la Corte tendríamos que retomar el proceso en el punto en que quedó truncado. ¿Y el presidente no puede cambiar la terna si deseara? Bueno, ahí hay dos argumentos. Unos que lo puede cambiar en cualquier época y otros que dicen que no porque es un acto administrativo y que le creó un derecho alternado, que parece que eso no lo acogió el Consejo de Estado. O sea, según cómo van las cosas, y yo soy partidario de esa tesis, el presidente en cualquier momento puede cambiar su terna. Y más si alguno renuncia. Pero entonces, ¿quién dice la última palabra? Porque si hay también dos posiciones, dos tendencias en esa materia, en esa interpretación. El Consejo de Estado implícitamente ya la dijo, porque ese era uno de los motivos de la demanda y no prosperó. Prosperó únicamente el número de votos, si eran 14 o si eran 16, porque un ataque fuerte venía era que el presidente no podía haber cambiado la terna, y ese no prosperó. Entonces, parece que quedó avalada la tesis. Pero como no se conoce el texto de la hay que esperar, sentencia. pero pareciera que quedó avalada la tesis de que el presidente sí lo podía hacer. ¿Y usted qué sabe con respecto al periodo del fiscal? ¿Por qué quienes sostienen que la doctora Vivian Morales, o quien llegue en este momento como fiscal general encargado, realmente tendría que estar hasta el 31 de julio del próximo año? Y hay quienes dicen, no señor, ella empezó en enero del año pasado y en consecuencia todavía le restaría al fiscal encargado otros 3 años. Hay, como en derecho, dos tesis razonables, como lo de los 14 y los 16 votos. Hay algunos que dicen que el periodo es personal y otros que dicen que es institucional. Aquí tenemos un precedente, que fue cuando el doctor... ¿Iguarán? No, cuando el doctor de Grave llegó a los 65 años, él llevaba apenas parte del periodo y se retiró por retiro forzoso, por una consulta que le hizo a la Corte y la sala laboral le dijo que se debería retirar. Entonces él se retiró y vino el reemplazo y ahí empezó la discusión, si era por Para lo que le terminar. faltaban los 2 años o si era un nuevo periodo. Después viene una reforma que dice que los alcaldes, el periodo es institucional. Pero en los alcaldes es muy lógico, porque es para evitar tener que estar haciendo elecciones permanentemente. intermediamente. Con el fiscal, pues no sería tan lógico. Entonces, en este momento hay dos tesis. Están aglutinados. Unos diciendo que eso no se aplique a los alcaldes y que el periodo, entre ellos la misma fiscal, que leímos que es su concepto. Y el presidente del Consejo de Estado, que anda señalando que el periodo ya está corriendo y que ya es decir, desde que salió el doctor Iguarán, empezó a correr y van a ser 4 años. El doctor Mendoza Diago se gastó año y pico, la doctora Vivian otro año, y el que vayamos a elegir ahora en la Corte, año y medio, que puede ser la misma doctora Vivian Morales, uno no sabe, le tocaría acabar el periodo. ¿Cuál de esas va a ser la tesis que triunfe? Hasta que no tengamos una decisión judicial del Consejo de Estado que opte, no podemos decir cuál es la que la jurisprudencia va a coger. Pero ¿será que en la sentencia se hace alusión a ese particular de pues los sería periodos? como decimos los abogados y los jueces, una obiter dicta, porque eso no es lo que está discutiendo. O sea, cuando uno en la sentencia le mete... un mico. Un mico judicial. Eso es lo que llamamos una obiter dicta, porque no era la ratio decidendi. Entonces nos vamos a tocar aspectos ahí aledaños, pero no fundamentales de la decisión judicial. Qué tema tan apasionante, pero al mismo tiempo tan desconcertante, incluso para los mismos magistrados de las altas cortes, y ni qué decir para nosotros, los legos en la materia. Ya regresamos en unos segundos con el doctor Jaime Arrula Paucar, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Regresamos con el doctor Jaime Arrula Paucar, aquí en Entérate de Caracol Internacional. Esa decisión del Consejo de Estado, cuando ya la sentencia se conozca en su integridad, doctor Jaime Arrula, ¿podría ser objeto de una acción de tutela? El Consejo de Estado, dice la Constitución Nacional, que es la máxima autoridad en lo contencioso administrativo. Y solamente podría si hubiese una omisión de un derecho fundamental. Aquí hay un punto que es muy delicado. A mí me puede gustar una tesis u otra.
Ambas son razonables, creo, la de los 16 o la de los 14 votos. Yo lo que creo es que si la Constitución política le da a la Corte Suprema y al mismo Consejo de Estado la potestad de dictar su propio reglamento, que eso tiene fuerza de ley, ahí es donde se mide la autonomía y la independencia judicial de una rama frente a otra. No es el Congreso el que la regula. Pesos y contrapesos. Exactamente, no es el Congreso, es la misma Corte, aquí y en cualquier país del mundo. Y en eso se mide la autonomía. Yo lo que digo es que también tiene la potestad de interpretarlo. Y en la medida que el Consejo de Estado se ha intrometido en esa potestad, está atacando el principio de la independencia y la autonomía judicial. Es más, está haciendo el harakiri. Desde luego. Porque el día de mañana él mismo va a quedar vetado para interpretar su propio reglamento o va a permitir que sea un tercero el que venga a decir si la interpretación fue o no la correcta. Pero en la pregunta específica de si podría ser objeto de una acción de tutela de la que se ocupara la Corte Constitucional. Con ese argumento que le estoy dando se estaría violando la Constitución y de pronto entonces podría estar en juego el principio de la independencia de los poderes públicos. Es que se lo pregunto, magistrado, por lo siguiente, porque imagínense usted el escenario de que se nombre de esa terna o de una nueva que haga el señor presidente Santos al nuevo fiscal o a la nueva fiscal general de la Nación, que mientras tanto se introduce una acción de tutela que por razones de proceso y demás cae en manos de la Corte Constitucional y la Corte determine. No, la Corte Suprema de Justicia procedió en derecho y era autónoma y podía realmente nombrar fiscal porque cambió su propio reglamento en razón de que los integrantes efectivos eran 18 magistrados y en consecuencia con 14 votos se podía elegir fiscal. Y que diga la Corte, no, Vivian Morales es la verdadera fiscal y en ese momento haya otro fiscal. Y tengamos una montura de fallos y nos confundan las cosas. Por eso la tutela a veces no es lo más deseable, sobre todo frente a las decisiones de cierre de los altos tribunales. Pero es un derecho que seguramente personas como la doctora Vivian Morales lo quiere ejercer, porque la afectada es ella, y a quien le están afectando el debido proceso es a ella. ¿Pero le correspondería a ella interponer esa acción de tutela? Yo creo que le correspondería a ella. Habría que estudiar a ver si cabe por un tercero. Cabe por otra, pero en principio uno vería que la más afectada sería ella. Y la discusión es si se violó el principio de la independencia entre la misma rama del Consejo de Estado hacia la Corte. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta interpretando el sentimiento y el punto de vista de muchos televidentes y de muchos colombianos. Yo me imagino que frente a lo actuado y decidido por el Consejo de Estado, hay magistrados de la Corte Suprema de Justicia que no comparten la decisión del Consejo de Estado, la respetan, la acatan, como usted mismo lo acaba de indicar, pero que no están de acuerdo, muy bien. Pero hay otros que deben estar muy contentos si fueron aquellos que no votaron en la elección y no estuvieron de acuerdo con el cambio de reglamento. Si se ocuparan de la misma terna, se regresara al estado original y el presidente Santos no cambia a ninguno de los ternados, ¿qué puede llegar a pasar? Puede llegar a pasar. Es decir, para mí el proceso quedó trunco, porque el proceso es este. Yo sometí como presidente la terna. Ninguno obtuvo la mayoría necesaria, los 16 o los 14. La interpretación a los 14. La que más obtuvo fue la doctora Vivian Morales y la siguió el doctor Juan Carlos Esguerra. Me dice el reglamento, someta a los dos. Y resulta que cuando sometí los dos, ella obtuvo 14. Y como la Corte había dicho que interpretaba que con 14 era suficiente, la declaró elegida. ¿Qué hubiera pasado, Darío, si no estuviera esa interpretación, sino la otra, que era de minoría? Yo tendría que, me dice el reglamento, someter a la doctora Vivian sola, a ver si sacaba los 16. Y si no lo sacaba, someter al doctor Juan Carlos Esguerra. Pero ya la habían sometido y sacó los 16 votos en una segunda ratificación. Ah, no, es que después de que ya se hace la elección, se hace una ratificación y en esa sacó los 16 votos. Pero esa no es la elección, esa es simplemente que se revisaron los papeles, si cumplía a cabalidad con todos los requisitos. En mi opinión, el proceso está trunco. Pero está trunco. Hay que continuarlo. Claro, pero en este momento y también. Cualquier cosa puede pasar. Y cualquier cosa puede pasar. Exactamente. Ha dicho precisamente el doctor Carlos Gustavo Arrieta, el procurador,
que si la Corte se fuera a ocupar de esa terna original, él ya no está interesado. O sea, que a él lo saquen de ese paseo. Entonces, a él le tocaría renunciar. Y entonces el señor presidente podría reemplazarlo. Solamente a él. O aprovechar la coyuntura y cambiarla. Y cambiarla. Podría hacerlo. Podría hacerlo. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? O sea, aquí no está dicha la última palabra. La última palabra no está dicha. A mí personalmente, si me vuelve a tocar la misma terna, obviamente el voto es secreto, pero para mí tengo la misma imagen de la doctora Vivian Morales de hoy a la de ayer. Es decir, votaría por ella. Para mí todos esos chismes y cosas que han dicho eso nos los sacan a los jueces siempre cuando se acaban los argumentos. Cuando alguien ya no tiene argumentos, lo que sigue es desprestigiar al juez. Y a mí me parece que en eso sí no podemos hacer caso. La Corte hará su reflexión, pero en esas cosas sí no se puede tomar en cuenta. En unos segundos regresamos en Caracol Internacional. Muy interesante, como se dan cuenta ustedes, aquí hay todavía, como se dice popularmente, mucha tela de dónde cortar. Entramos en la recta final de Entérate con el magistrado, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar. Él era el presidente de la Corte cuando en noviembre del año pasado la Corte hizo una interpretación del reglamento y eligió a Vivian Morales, fiscal general de la Nación, decisión que fue anulada por el Consejo de Estado. ¿Hasta dónde fue una decisión en derecho? ¿Hasta dónde fue una decisión del Consejo de Estado con un marcado sentido político? Incluso algunos dicen de retaliación por parte de algunos magistrados del Consejo, y hasta dónde los problemas de la relación de la doctora Vivian Morales, derivados de su esposo Carlos Alonso Lucio, muy controvertido, por cierto, por su pasado, pudieron haber determinado esa votación del Consejo de Estado. Yo confío en el Consejo de Estado y confío que su decisión haya sido producto de un examen de conciencia independiente. Es la interpretación. A mí me parece que eso no es suficiente, porque es que, mire, ellos mismos están divididos. Pero yo sí no tendría ningún fundamento, ni podría pensar siquiera que eso esté influenciado por esas circunstancias. Indiscutiblemente, a una persona que ha tomado unas decisiones tan delicadas se le ha venido el mundo encima. Que ya ha pisado muchos callos, como dijo Santos. Y obviamente una circunstancia de estas agrava las... Pero yo confío en el Consejo de Estado. ¿Usted cree que la gestión de la doctora Vivian Morales ha sido positiva, fructífera, que ella ha cumplido con su deber? Como observador, como ciudadano, yo veo que ha tomado unas decisiones importantes, trascendentales. Se le ha notado independencia en su gestión, se le ha notado además autonomía y carácter, porque ha tomado unas decisiones que no son fáciles, duras. Y sin embargo las ha tomado. Yo creo que precisamente eso le ha ocasionado grandes ataques desde todo punto de vista, hasta en su vida personal. Desde luego. Y ha sido diligente, porque realmente le ha metido el diente también, como se dice popularmente, a casos y expedientes que llevaban ahí años. Años, y ha sido diligente y ha actuado además con prudencia, sin hacer espavientos, y hemos visto cómo todas esas cosas que estaban represadas en la Fiscalía han ido saliendo. Magistrado, pero el Consejo de Estado ¿no es un órgano demasiado político en su origen y en su ejercicio? El Consejo de Estado, en su origen, no, porque el Consejo de Estado también se elige como nosotros por una cooptación compartida con el Consejo Superior de la Judicatura, que le manda las listas. Tradicionalmente se ha dicho que como es el que le revisa los actos a la administración pública, pues tiene un mayor contacto con esa actividad política, y también le critican que todavía el Consejo de Estado sigue en paridad, todavía está en el Frente Nacional, es decir, allá la mitad son conservadores, la mitad son liberales, y para una elección se dice, pero desde el punto de vista de sus decisiones son en derecho, y me consta, es una entidad muy respetable y es una institución de la justicia colombiana de mostrar aquí en cualquier parte del planeta. Magistrado, pero se da también, desafortunadamente, esa es su decisión, que ha generado todo este tipo de aspavientos y de controversia, en momentos en que está en trámite un proyecto de reforma a la justicia.
donde el propio Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia han dicho no le jalamos, no volvemos al Congreso de la República, no nos gusta esa reformita porque no ataca la congestión, que es el verdadero problema de la justicia en Colombia, ni se mete con el tema de los recursos, está tocando aspectos más de la estructura del Estado colombiano. Sí, el tema de la reforma es un tema que también agrava el entorno, por decirlo de alguna manera. Nuestro gran reparo con el proyecto de reforma, en lo que va, porque eso ha tenido varias presentaciones, es que está modificando las competencias de la Corte. Y en mi opinión personal, pone en jaque el tema de la parapolítica. El esfuerzo tan grande que hemos hecho, lo que nos ha costado esto, en ataques a la misma Corte por haber tocado unas estructuras de delincuencia tan graves en Colombia, no deberían tocarse en una reforma, sobre todo cuando el proceso está en curso. Eso no va a ser bien visto, ni por sirios ni por troyanos. Entonces yo por lo menos recomendaría que del proceso de reforma a la justicia, ese tema que tiene que ver con las competencias de la Corte, porque puede alterar los pesos y contrapesos, claro, ¿no? Frente a forados no se tocara. Lo demás lo podemos discutir, poner algo mejor. Y lo que usted dice, Darío, el tema de la congestión es un tema presupuestal. Eso no es un tema de reforma a la Constitución. Bueno, ahora sí viene la última. Explíqueme a mí como ciudadano, magistrado Arrula, a la gente, a todos los televidentes, a todos los colombianos y a los que nos ven en el exterior, en Caracol Internacional, ¿cómo entender que por un problema de interpretación de una norma, de un reglamento, se caiga la fiscal? ¿Y cómo entender que una reelección no se haya caído cuando se han descubierto y probado, y hay personas que están en la cárcel condenadas por la comisión de algunos delitos que tenían que ver con esa reelección? Sí, mire, porque son acciones electorales, que si no se interponen dentro del término, se produce el fenómeno de la caducidad, y es que las deja estables. Mire, por ejemplo, el absurdo. La doctora Vivian Morales no fue la única que sacó 14 votos en ese día. Allá elegimos varios magistrados, muchos sacaron 16, otros 17, se confirmó al presidente con 17 votos, pero algunos eligió con 14 y ese no quedaría en entredicho porque nadie demandó esa elección. Y ya no es tiempo de demanda. Y ya no se puede. Son las cosas de la justicia, tema para discusión durante mucho tiempo. Vamos a ver qué pasa, lo importante es que no se paralice la administración de justicia en Colombia y que los procesos que tenía la fiscal Vivian Morales continúen y lleguen hasta las últimas consecuencias sin intromisiones y presiones de carácter político. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.caracoltv.com. Allí podrá participar en nuestros foros y acceder a todos nuestros capítulos completicos, a todos los anteriores. Los espero, como siempre, la próxima semana.